Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Y es una manera de evangelizar. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Archangelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Por qué no se debe creer en las supuestas apariciones de Medjugorje? Es un tema de proyecto Emaús. Veamos. El presente artículo tiene como único propósito el proporcionar al lector y al oyente los elementos necesarios para que pueda formar criterio y llegar a una conclusión sobre este tan debatido tema: la autenticidad de las supuestas apariciones marianas en Medjugorje. Y digo supuestas, pues han de ser consideradas como tales hasta que se establezca lo contrario. Se trata este tema de un artículo bastante extenso, cuya documentación ha requerido de largas horas de lectura. Las declaraciones, opiniones y comentarios aquí presentados pertenecen a sus propios protagonistas. La información ha sido recolectada de diversas fuentes, mismas que se citan al final del presente texto. Así que a continuación proporciono todas las fuentes de las cuales se pudo obtener la información debida para llevar a cabo este tema. Los inicios. El 24 de junio del año 1981, fecha de la primera aparición, Jacob Kolo, que tenía 10 años, todavía era un niño. Los otros 5 videntes eran adolescentes: Vika Ivankovic. La niña mayor tenía casi 17 años. Mirjana Dragicevic, Marija Pavloki e Iván Dragicevic. Tenía 16 años. Ivanka Ivankovic tenía solo 15 años. Todos los videntes están vinculados por lazos de parentesco, amistad o vecindad. Veamos ahora el contexto. La región de Medjugorje, con su población croata, es un bastón del catolicismo tradicional,
La práctica religiosa sigue siendo intensa allí. Sin embargo, ninguno de los futuros videntes fue notorio por una vida basada en la piedad regular y ferviente. El padre Josó Sopko, nombrado párroco en octubre de 1980, atestiguó en junio de 1981 que no los conocía. Mirjana asistió a una escuela secundaria en Sarajevo. Vika, Marija e Ivanka estudiaron en Mostar. Marija en una escuela de peluquería e Ivanka en una escuela secundaria. Vestían ropa de moda y todos tenían la apariencia externa de jóvenes emancipados y de ser modernos habitantes de la ciudad. Ivanka, alta y hermosa, ya tenía un pretendiente. El obispo Pavao Sanic de Mostar tenía la reputación de ser un hombre inteligente y moderado, que tenía una gran devoción a la Santísima Virgen. Por su cargo, le incumbía hacer una investigación y juzgar la veracidad de las supuestas apariciones. Primero fue benevolente y reflexionó que si el escandaloso caso de Herzegovina, entre paréntesis, relativo a la desobediencia de los franciscanos a los decretos de la Santa Sede en relación con las parroquias, que detallaremos más adelante en la sección Sacerdotes escandalosos, y hecho que compromete por sí misma la credibilidad en las apariciones de Medjugorje, que había durado años en la región. No había sido resuelto por los hombres. Tal vez Dios se complació en enviar allí a la Santísima Virgen para instar a los rebeldes a volver a la obediencia y al amor por la Iglesia. Las 10 primeras apariciones. Bien, las circunstancias de la primera aparición de, entre comillas, la Virgen, de la Gospa, como la llaman ellos en croata, son evidentemente de un interés muy particular para interpretar el evento. Miércoles 24 de junio de 1981. Primera aparición. ¿Qué pasa? ¿Hay una serpiente?, gritó Vika. No, no es una serpiente. Vika corrió, pero la visión de la aparición la asustó tanto que, llena de pánico, se quitó los zapatos y huyó. Se vio con Iván Dragicevic y ella le dijo con sollozos, o sollozando, que la Gospa se estaba apareciendo y le pidió que la acompañara. Cuando Iván vio la aparición, huyó de inmediato, saltando por encima de una puerta con barrotes. El primer día, Vika iba a decir más tarde, todos gritábamos y sacamos caras. Extractos de CCR número 191, junio a julio de 1986. ¿Cómo pudo la visión de la Santísima Virgen María, la Virgen verdadera que irradia belleza, gentileza y misericordia maternal, despertar no solo una reacción inicial de miedo, como en sus manifestaciones auténticas, sino el terror y el pánico que los videntes posteriormente dijeron haber sentido? Durante las apariciones de Lourdes, Santa Bernardita llevaba consigo una pequeña botella con agua bendita, misma que aspergía sobre María Santísima para asegurarse que era una visión del cielo. A lo que Nuestra Señora respondía con una maternal sonrisa con la que se apiadaba de la pequeña. Bernardita sabía que habían apariciones concomitantes que no eran de Dios, que se habían reportado en los poblados aledaños. Por eso llevaba siempre consigo el Santo Rosario
y el agua bendita, para asegurarse de que no estaba siendo engañada por el demonio. Mencionemos también que este primer día, entre comillas, de las apariciones, los futuros videntes se habían ido a la colina a fumar a hurtadillas. Cuando el obispo Sanik los interrogó, en lugar de admitir esta razón no tan brillante, primero le dijeron que habían ido a buscar a las ovejas y luego a recoger flores. Jueves 25 de junio, segunda aparición. El segundo día, el 25 de junio de 1981, los niños quedaron en encontrarse nuevamente en el mismo lugar donde el día anterior ya se había aparecido a la Virgen, esperando verla nuevamente. Los jóvenes desde el inicio del segundo día pidieron a la Gospa algún signo o señal como prueba de la autenticidad de la aparición. Según Ivanka, la aparecida dio el signo, haciendo girar las manecillas del reloj de Mirjana. El reloj giró por completo y además la aparición dejó una señal en el reloj. Viernes 26 de junio, tercera aparición. Este día se supone fue el más importante, pues cuando a los videntes se les reveló el mensaje esencial de Medjugorje, estas son las circunstancias. Fue la propia Vika quien relató el evento al padre Bubalo. Después de la aparición, regresaron a la aldea, entre comillas. Marija, que siempre camina rápido, estaba un poco adelante de nosotros, sola. De repente, se hallaba a un lado de la carretera como si alguien la hubiese empujado. Algo parecía haberla tirado hacia el lado izquierdo, y allí se le apareció la Gospa. Estaba muy triste, nos dijo Marija. Tenía una gran cruz en sus manos y llorando dijo: paz, paz, paz. Nada más que paz. Marija estaba tan asustada que perdió el control de sus piernas. Fue en ese momento, explicó el padre Bubalo, que la Gospa comunicó el punto esencial de su mensaje. Sábado 27 de junio, cuarta aparición. Marija fue lanzada violenta y misteriosamente hasta la cima de la colina. Los videntes declararon que la Gospa desapareció varias veces porque la gente había pisado su velo. Es más aún, los videntes sostienen que la Gospa se dejaba tocar por ellos. Domingo 28 de junio, quinta aparición. Los videntes le pidieron a la Gospa que diera una señal para, entre comillas, convencer a todas estas personas de que no somos mentirosos y que no estamos bromeando. La aparición respondió: ven la paz de Dios. Luego se fue de inmediato sin agregar nada más. Esta solicitud por una señal visible a todos, la cual la Santísima Virgen siempre ha consentido en sus apariciones anteriores y principales como Lourdes y Fátima, parecía poner la Gospa de Medjugorje en una situación bastante difícil, siempre impotente de proporcionar la gran señal que había prometido, hasta la fecha. Lunes 29 de junio, sexta aparición. En este día, los videntes se sometieron a un examen psiquiátrico. Mirjana declaró lo siguiente: detrás de la cabeza de la Gospa, vi la cabeza de Jesús. Fue durante nuestro examen por la doctora Dutsu en Mostar, una virgen con dos rostros en la cabeza. Martes 30 de junio, séptima aparición. Los videntes no estaban en el lugar de reunión.
Acordaron ir a dar un paseo en auto con 2 enfermeras en Sidluk. Esa misma noche le dijeron al sacerdote de la parroquia, Sobko, la grabación todavía existe, que era para ver si Nuestra Señora se les aparecía en algún otro lugar. Para diciembre de 1983, Vika no recordaba haber dicho eso, pero agregó lo siguiente: si está registrado, entonces debemos haber dicho una cosa tan loca. Pero nadie nos entiende. Es cierto que queríamos salir y relajarnos un poco. La aparición tuvo lugar en Cerno durante el viaje en automóvil. Ese día, informó el padre Kraljevic, los videntes también declararon que la Gospa había prometido regresar solo 3 días más, hasta el viernes. Miércoles 1 de julio, octava aparición. Nuevamente se apareció la Gospa, esta vez en la furgoneta de la policía, encargados de ver por la seguridad de los videntes, pues la noticia de las apariciones se había extendido rápidamente. Fue extraño. Aún así, señaló el padre Búbalo, Marija e Ivanka estaban terriblemente asustadas. Estaban petrificadas. Fue por esa razón que nuestros guardias los trataron como brujas. Jueves 2 de julio, novena aparición. Fundación de la peregrinación. Sí, así de pronto. Esa noche, a petición del carismático párroco Josó Sobko, quien ya estaba convencido de la autenticidad de las apariciones a través de revelaciones íntimas, Vika y Jacob hicieron una declaración pública en la iglesia parroquial. El párroco anunció a su rebaño lo siguiente: al final de esta misa, los niños que han tenido la visión y que han conocido a Nuestra Señora van a orar por usted y por sus familias. Solo una semana después del comienzo de los eventos, el párroco organizaba la peregrinación y por lo tanto invitaba a las multitudes a creer y visitar Medjugorje. Tal cosa nunca antes se había visto en toda la historia de la iglesia. Viernes 3 de julio, décima y última aparición. En esta última aparición, que tuvo lugar en el presbiterio de Medjugorje, informó el obispo Zanik lo siguiente: algunos sacerdotes también estuvieron presentes. Cuando la aparición terminó, los videntes declararon: esta es la última aparición. Y sin embargo, todavía continúa casi 40 años después, y el final aún no está a la vista. Eventos extraños en Medjugorje. Quienes apoyan Medjugorje frecuentemente suelen argumentar sus, entre comillas, buenos frutos, tales como sanaciones, conversiones y la ocurrencia de eventos extraordinarios. Lo que ignoran tristemente es que estos frutos están envenenados con la ponzoña de la desobediencia a la Iglesia, la autoridad eclesiástica, la proliferación de herejías y la blasfema banalidad de sus propios mensajes. Recuerde que estas apariciones fueron condenadas desde el principio por el obispo local de Mostar en 1986, luego de varios años de investigación. A pesar de esta condena, el padre Tomislav se rehusó a obedecer una orden directa emitida por escrito por su propio obispo para que terminase con la farsa de las supuestas apariciones. Es justamente por este llamado a la cordura del obispo Zanik
que la presunta, entre comillas, Virgen de Medjugorje lanzó una amenaza contra él. Díganle al obispo Sánik que quiero urgentemente su conversión hacia los acontecimientos de la parroquia de Medjugorje. Le estoy enviando esta penúltima advertencia. Si no se convierte, mi juicio, así como el de mi hijo Jesús, lo alcanzará. Mensaje de la aparición, junio 21 de 1983. En enero de 1982, 2 sacerdotes fueron expulsados de la orden por conducta inapropiada. Uno de ellos, incluso, tuvo un hijo con una monja. Ver sección Sacerdotes escandalosos. A pesar de esta vergonzosa violación a sus votos, la Virgen de Medjugorje hizo la siguiente petición: que al sacerdote se le permita continuar celebrando misa y escuchando confesiones. Mensaje de la aparición, enero 2 del año 1982. Cuando la vidente Vika se le preguntó si debemos obediencia al Santo Padre, entre paréntesis, con respecto a la negativa de los sacerdotes escandalosos de abandonar el lugar, ella respondió lo siguiente: el Papa puede decir lo que quiera, yo digo lo que es. El problema con esto es que la verdadera Madre de Dios jamás incitaría a los fieles a desobedecer al representante máximo de su Hijo en la tierra. Mucho más aún, cuando el sano juicio y criterio del Santo Padre es desafiado por 2 sacerdotes escandalosos. En el mensaje de octubre 1 de 1981, la supuesta aparición mariana sostuvo que todas las religiones son iguales frente a Dios. Una completa herejía que contradice la enseñanza de que la Iglesia Católica es la única y verdadera religión mediante la cual el hombre puede alcanzar a Dios. Y cito: fuera de la Iglesia Católica no es posible la salvación. Otro aspecto que nunca deja de sorprender de las supuestas apariciones marianas es el involucramiento de la supuesta, entre comillas, virgen en lo mundano. La vidente, Mirjana, confiesa que en una de sus apariciones se le apareció un demonio vestido de la Santísima Virgen. El demonio desapareció y pocos instantes después se apareció, entre comillas, la Virgen de Medjugorje. Y lo primero que dijo fue: lo siento. La interacción de los supuestos videntes de Medjugorje ha sido consistentemente mundana, hasta llegar al punto de la blasfemia. En el otoño de 1989, entre comillas, el vidente Jacob le preguntó, entre comillas, a la Virgen si su equipo favorito de fútbol ganaría el campeonato de aquella temporada, desatando las carcajadas de los demás, entre comillas, videntes, olvidando no solo el supuesto estado de éxtasis, sino además la dignidad que merece estar frente a tan sublime ser. Otro perturbador mensaje de la supuesta aparición mariana es la siguiente: ninguna criatura en la tierra ha recibido más gracias que ustedes. Otra blasfemia que pone a estos supuestos videntes por encima de todos los santos, los apóstoles, los mártires e incluso de María Santísima, la llena de gracia por excelencia. Enseguida dejo la fuente para que puedan documentarse ampliamente de esto. Otro de los aspectos principales de esta aparición
tiene base en los escritos del Padre Pío, en los que el santo relata cómo en una oportunidad se vio súbitamente frente a una aparición de la Virgen. Bajando la mirada a sus pies, el Padre Pío se dio cuenta de que estos no eran visibles, lo que le permitió identificar esta aparición como demoníaca, comandándola en nombre de Jesús a desaparecer de inmediato. El Padre Pío explica que el demonio es incapaz de replicar los pies de la Madre de Dios, pues estos han de aplastar su cabeza. Recordemos además que en toda aparición mariana verdadera, los pies de la Reina del Cielo siempre han sido visibles. En Lourdes, por ejemplo, Santa Bernardita describía a María Santísima como una hermosa joven, vestida de blanco con un cinturón azul y una rosa sobre cada uno de sus pies descalzos. Analicemos ahora el problema con los supuestos mensajes. Las palabras de la Gospa de Medjugorje están llenas de ambigüedades, errores y herejías bien marcadas, muy graves y evidentes, como para seguir ignorándolas. Veamos. Una de las dificultades en contra del mensaje ejemplar de Medjugorje se refiere al ecumenismo para la Comisión Diocesana, ahora disuelta. Esa fue una de las principales objeciones y Roma la recibió con la mayor atención. La esencia de la ofensa fue la respuesta dada por la Gospa a una pregunta escrita entregada a los videntes el 1 de octubre de 1981. ¿Son todas las religiones buenas? Todas las religiones son iguales ante Dios. Sí, esta respuesta atribuye a todas las religiones la misma verdad o el mismo valor, que es de hecho su significado obvio e incontestable, confirmado por el contexto de 10 o 15 respuestas similares de la aparición, y ninguna respuesta ha corregido o atenuado esta patente herejía. La aparición sería descalificada de acuerdo con el criterio de San Pablo. Y cito lo siguiente: incluso si un ángel del cielo te anunciara otro evangelio, que sea anatema. Gálatas capítulo 1:8. No podría ser un ángel de Dios. El ecumenismo relativista no fue la única herejía de la aparición de Medjugorje. Hubo una doctrina errónea sobre la resurrección del cuerpo en el infierno, donde los condenados se presentaban como, entre comillas, hijos de Dios, y donde, según Mirjana, la gente comienza a sentirse cómoda. Mirjana incluso aclaraba lo siguiente: no dispongo de todas las gracias. Recibo de Dios lo que obtengo a través de la oración. Ahora veamos los mensajes a Ivanka Ivankovic. He aquí solamente algunos de los mensajes, los que según la supuesta vidente Ivanka Ivankovic habría recibido de Nuestra Señora. La Madonna siempre hace hincapié en que no hay sino un solo Dios y que la gente ha aplicado la separación antinatural. No se puede creer que uno es un verdadero cristiano si no respeta las otras religiones también. La Madonna dice que las religiones están separadas en la tierra, pero su Hijo acepta personas de todas las religiones. Pregunta: ¿la Santísima Virgen pide que todas las personas sean católicas? Respuesta: no. La Santísima Virgen dice que todas las religiones son queridas por ella y su Hijo. Seguramente el lector bien educado en la fe y bien formado en la fe habrá detectado de inmediato el problema
con estos supuestos mensajes de Nuestra Señora a Ivanka. Estos 3 mensajes engloban nada más y nada menos que la apostasía hereje del falso ecumenismo promovido en Medjugorje. Es claramente un total y abierto rechazo del dogma católico, que sostiene que fuera de la Iglesia católica no hay salvación, y es un rechazo total de la clara enseñanza del Evangelio sobre la necesidad de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, para la salvación. Esto demuestra que Medjugorje, como el resto de las apariciones falsas modernas, es un engaño. Los que están al tanto de estos hechos y se niegan a rechazarla como una aparición falsa, están rechazando la fe católica. Por lo tanto, este mensaje no puede venir del cielo. Ahora analicemos el argumento teológico en contra de los mensajes de Ivanka Ivankovic. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, Cantate Domino 1441 ex cátedra, dice lo siguiente: la Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo capítulo 25, versículo 41. A no ser que antes de su muerte se uniere con ella. ¿Y qué es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia? Que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos, los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia católica. Estimado oyente, lo que acaba de leer es dogma de la Iglesia católica y por lo tanto no admite cuestión. Aseverar lo contrario a lo que aquí establecido es herejía. Esto no es novedad, pues exactamente lo mismo se ha observado en más recientes, entre comillas, apariciones marianas, como la de Bayside en Estados Unidos. Por lo tanto, es seguro decir que a menos que semejantes argumentos hayan sido improvisados por los supuestos videntes, los mensajes de Medjugorje son un engaño del demonio. Ahora veamos los mensajes a Mirjana. En la verdadera aparición mariana de Fátima, Nuestra Señora no vaciló en enseñarles a 3 pequeños niños la terrible visión del infierno. Y con mucha tristeza les advirtió que eran muchas las almas que se perdían en este lugar de tormento. Sin embargo, Mirjana sostiene algo muy diferente, que la mayoría de las almas se salvaba, pasando primero por el purgatorio. Esto lo leemos en el libro del padre Faricuy, página 64. Ahora veamos otros errores. Primero, de acuerdo con los supuestos videntes, Nuestra Señora estaba acostumbrada a recitar el Padre Nuestro con ellos. Pero, ¿cómo podría Nuestra Señora decir, y perdona nuestras deudas,
entre paréntesis, la oración enseñada por Jesús emplea la palabra deudas, no ofensas. Aseverar tal cosa es admitir que Nuestra Señora es capaz de ofender o pecar. En la verdadera aparición mariana de Lourdes, Nuestra Señora tuvo cuidado de mantener los labios cerrados durante todos los Padres Nuestros y Aves, recitando solo el Gloria al Padre. Únicamente acompañaba a Bernardita, pasando las cuentas del Santo Rosario entre sus dedos a medida que progresaba en su rezo. Número 2. De acuerdo con los supuestos videntes, Nuestra Señora les dijo que ella no era la mediadora de todas las gracias y que Jesús prefería que se le dirigiesen las peticiones directamente a él, en lugar de emplear intermediarios. Esto lo leemos en Crónicas de Medjugorje, página 181, 277 y 278. Número 3. En octubre de 1981, Nuestra Señora les habría dicho, entre comillas, que todas las religiones son iguales ante Dios. Esto lo leemos en Corpus Cronológico de Medjugorje, página 317. Esta es una enseñanza claramente falsa, en oposición directa a la enseñanza de la Santa Palabra de Dios. Fátima, San Luis de Montfort, el Papa Gregorio Magno, San Alfonso, San Antonio Claret, San Agustín, etc. Número 4. Según los videntes, entre paréntesis, atorníllense bien a su silla. Dicen, Dios dirige todas las denominaciones como un rey dirige a los súbditos, a través de sus ministros. Esto es clara herejía. Dios, en la persona de Jesucristo, fundó la Iglesia Católica. Entonces, no todas las religiones son iguales ante Dios. De lo contrario, ¿qué sentido tiene ser católico? Esto lo leemos en las apariciones en Medjugorje por el padre Svat Kraljevic, año 1984, en la página 58. Número 5. La religión de cada uno debe ser respetada y debes perseverar la tuya para ti y para tus hijos. Esto lo leemos en Kraljevic, página 68. Las falsas religiones que llevan a las almas al infierno no deben ser respetadas sino condenadas. Tengo presente que hoy en día muchos alzan su voz y señalan los graves errores que se han ido introduciendo dentro de la Iglesia Católica. Con mayor razón, entonces, es necesario señalar y condenar aquellas religiones que no respetan ni las enseñanzas de Cristo, ni la doctrina de la Iglesia Católica. Número 6. Ustedes son los que están divididos en esta tierra. Los musulmanes y los ortodoxos como los católicos son iguales ante mi hijo y ante mí, porque ustedes todos son mis hijos. Esto lo leemos en el libro del padre Ljubik, página 71. La Iglesia Católica enseña que el Islam es una abominación y del demonio. El Papa Eugenio IV, en el Concilio de Basilea, sesión 19, el 7 de septiembre de 1434, enseña lo siguiente: hay esperanza,
de que muchos de la abominable secta de Mahoma se conviertan a la fe católica. Papa Calixtus III, año 1455, enseña lo siguiente: prometo exaltar la verdadera fe y extirpar la secta diabólica de los réprobos y de los infieles, Mahomet, el Islam en Oriente. Los herejes y cismáticos, como los protestantes y los ortodoxos orientales, están fuera de la Iglesia católica y deben convertirse a la fe católica para la unidad y la salvación. Es necesario que acepten todos los dogmas y consejos católicos, incluidas las definiciones dogmáticas del Vaticano I, en el año 1870. Esta es una enseñanza católica infalible. Ahora veamos la rebelión contra las autoridades eclesiásticas. La GOSPA aconseja rebelión en contra de las autoridades. Desde el 19 de diciembre de 1981, la GOSPA ha apoyado constantemente la indisciplina y la revuelta de los franciscanos contra la autoridad legítima del obispo de Mostar, alentándolos a ignorar las sanciones con las que han tenido que castigarlos. Esto es lo que el propio obispo Zanik dijo. Veamos. Laurentin, entre comillas, vino a visitarme en Navidad en 1983 y le ofrecí la cena. Me preguntó por qué no creo en las apariciones. Le dije que según el diario de Vika y las palabras de las otros videntes, esta dama ha estado hablando en contra del obispo. Laurentin respondió rápidamente: no publiquen eso, porque hay muchos peregrinos y conversos aquí. Me escandalizó esta afirmación de parte de un conocido mariólogo. Tristemente, Laurentin ha permanecido en la misma posición: ocultar la verdad y defender las falsedades. Ha escrito alrededor de 10 libros sobre el tema de Medjugorje, y en casi todos ellos, la verdad y el obispo Zanik están bajo fuego. Él sabe bien lo que a la gente le gusta escuchar. Más tarde, el obispo Zanik explicó lo siguiente. Marina B., una guía turística de Atlas Travel, trajo a un sacerdote de Panamá a mi oficina en agosto de 1989. Marina se presentó como guía de turismo, traductora de inglés y una convertida gracias a Medjugorje. El sacerdote me preguntó por las razones por las que no creo en las apariciones. Le dije que tenga al menos 20 razones para no creer, de las cuales solo una es necesaria para aquellos que están sobrios y bien instruidos en la fe, para llegar a la conclusión de que las apariciones no son de origen sobrenatural. Me pidió que por favor le dijera al menos una razón. El obispo Zanik parece haber captado con precisión el patrón de comportamiento de Laurentin. Como ya se dijo, Laurentin escribió una respuesta a la prohibición de las peregrinaciones de los obispos de Yugoslavia en un importante periódico católico. Entre comillas, la gente debe continuar yendo a Medjugorje. Dijo: será necesario hablar de viajes espirituales en lugar de peregrinaciones. Entre paréntesis, citado por Salvato, Medjugorje, aparicions,
página 21. Una mano lava a la otra, en la página 27 de su libro, De Mieres Novelles. Laurentin describe una situación en la que un cierto monseñor le pidió a Marija que rezara por un mensaje que Nuestra Señora. Marija respondió: Nuestra Señora dijo que deberían leer el libro de Laurentin y difundirlo. Esto entre paréntesis citado por Davis. Advertencia, página 37. Este es el caso del ex sacerdote franciscano Ivica Bego. Debido a su desobediencia y por orden de nuestro Santo Padre, el Papa, fue expulsado de su orden religiosa franciscana. Por su general, dispensado de sus votos y suspendido a divinis. No obedeció esta orden y continuó celebrando misa, distribuyendo los sacramentos y pasando el tiempo con su amante. No es agradable escribir sobre estas cosas, pero es necesario para darnos cuenta de lo que sucede en Medjugorje. De acuerdo con el diario de Vica y las declaraciones entre comillas de los videntes, la Gospa mencionó 13 veces que el sacerdote Bego era inocente y que los obispos estaban equivocados. Cuando su amante, la hermana Leopolda, una monja, quedó encinta, ambos abandonaron la vida religiosa y comenzaron a vivir juntos cerca de Medjugorje, donde nació su hijo. Ahora tienen 2 hijos. Su libro de oraciones todavía se vende en Medjugorje y ha tenido un tiraje de cientos de miles de copias. Otra cosa fea, esta vez con respecto al padre Blasik. Hans Urs von Balthasar, el famoso líder intelectual de los teólogos y perito del Concilio Vaticano II, consideró al director de la peregrinación de Medjugorje un santo. Su opinión causó una profunda impresión en Roma, y el obispo Sánik fue en consecuencia desacreditado. Cuando el padre Blasik, consejero espiritual, entre comillas, de los videntes, tácitamente admitió haber engendrado al hijo de Sor Rufina. Laurentin se involucró en la campaña de desinformación franciscana. En su libro La prolongación de las apariciones de Medjugorje, René Laurentin hizo público el rumor, borró todos los nombres, impidiendo confirmar o negar la historia, según el relato de la edición francesa del libro de Laurentin. Y cito: el presunto padre del niño abandonó la orden y se fue a los Estados Unidos, donde se casó luego de ser reducido al estado laico. Esto lo leemos en Historia no contada, parte 2, página 21. En octubre de 1985, sin embargo, el cardenal Ratzinger y el obispo Sánik tuvieron acceso a todas las pruebas relativas a un escándalo que el padre Blasik había perpetrado con una monja de su orden. Blasik estaba en la misma situación concubinaria que Bego, pero había tenido mucho cuidado de ocultarlo. Para hacer frente a este cargo, el lobby carismático, en la persona de Laurentin, trató de exculpar a Blasik. Pensaron que habían tenido éxito y aprovecharon esto para calumniar al obispo Sánik hasta el día en que la investigación de una periodista estadounidense corroboró las acusaciones del obispo de Mostar, haciendo insostenible
la versión de los hechos presentada por los amigos de Blásic. Continuación de la segunda parte en el próximo video.